Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema nuevo, ¿no? Este tema lo iniciamos ya la clase pasada con una pequeña introducción a lo que eran los sistemas de combustión. Y pues hoy vamos a empezar a mirar, digamos, cómo se puede estudiar la combustión desde la perspectiva de la primera ley de la termodinámica y desde los balances de energía, ¿no? Que es lo que hemos hecho previamente con las aplicaciones de ciclometría, ¿no? Siempre nosotros queríamos estudiar cómo se realizan los balances de energía para este tipo de sistemas. En este tipo de sistemas, como yo les había mencionado, ¿no? Vamos a empezar a trabajar ahora es con un tipo de mezclas en particular que tiene en cuenta reacciones químicas. Y esas reacciones químicas, digamos que modifican un poco lo que hemos venido trabajando previamente y sobre todo en la parte de los balances de energía. En los balances de masa no tanto, pero en los balances de energía sí la modifica bastante y hay que empezar pues uno tiene que establecer una serie de propiedades estándar en donde se puedan comparar diferentes compuestos. Pero eso lo miraremos en la próxima clase. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de los balances de energía. Entonces, cuando estamos hablando de balances de energía, tenemos que considerar lo siguiente. Estos balances de energía se hacen a nivel ¿de qué? Se hacen a nivel de la composición del combustible. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos aquí nuestra cámara de combustión, ¿sí? Todo lugar en donde se realiza la combustión o donde ocurre una reacción química, normalmente lo vamos a llamar un reactor, ¿sí? Entonces, generalmente las cámaras de combustión, que son esos espacios en donde ocurren las reacciones químicas, lo denominamos un reactor, ¿sí? Y digamos que esa palabra reactor aplica independiente de cuál sea el tipo de reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una cámara de combustión, la cámara de combustión es un reactor, ¿sí? Pero un reactor también puede ser otro tipo de dispositivo en donde no ocurra esto, combustión, sino que ocurran otro tipo de reacciones químicas, ¿no? Una síntesis o algo así. Generalmente utilizan reactores también. Bueno, entonces, para el caso de los combustibles, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a identificar, digamos, para hacer los balances de masa, tenemos que empezar a primero identificar cuáles son los elementos que están reaccionando en ese reactor, ¿no? Entonces, a los elementos que entran, sí, a las sustancias que entran a un reactor,
Entonces, esas sustancias son las que componen la reacción química, van a ser las sustancias que dan origen a la reacción química. Entonces, vamos a hablar aquí de los componentes de la reacción, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de la reacción? ¿Sí? A esos componentes que permiten la reacción química, lo vamos a denominar reactivos. ¿Sí? Entonces, reactivos son todos esos elementos que están entrando a nuestro reactor y que están permitiendo que se desarrolle la combustión, en el caso de nosotros. ¿Sí? Básicamente, bueno, aquí empezamos a cubrir lo que ya habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? Esos reactivos son básicamente las dos sustancias que se van a ver involucradas en la reacción, ¿no? Uno va a ser el combustible, ¿sí? Que digamos, es la sustancia que tiene almacenada la energía en forma de energía química. Y el otro es el aire, ¿sí? O lo que nosotros denominamos el oxidante, ¿sí? Entonces, el aire es el oxidante, ¿sí? Es decir, es la sustancia que permite que el combustible libere esa energía. Bueno, entonces, digamos que el oxidantes, pues, hay diferentes tipos de oxidantes dependiendo de las necesidades que se tengan para la aplicación, ¿no? Entonces, pero el oxidante más característico, el oxidante más común que existe es el aire, ¿no? Le vamos a colocar aquí nuestro oxidante, que en este caso es el aire atmosférico. Entonces, el aire atmosférico como ya lo describimos un poco allá en la parte de la psicometría, el aire atmosférico es una mezcla de gases, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Lo podemos considerar como una mezcla de gases ideales, ¿sí? Una mezcla de gases ideales es como la manera como digamos, a menos de que tengamos un sistema a alta presión, ¿sí? A menos de que nuestro reactor funcione a altas presiones, consideramos que el aire es un gas ideal, cuya composición y esta composición también se puede aproximar, ¿no? Es decir, esto es un aproximado de lo que es la composición del aire, pero digamos que en términos generales podemos decir que el aire se constituye de una alta proporción de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno está constituido en aproximadamente 79% en base molar, ¿sí? Entonces, 79% del aire en base molar es nitrógeno y aproximadamente 21% en base molar sería el oxígeno, ¿sí? En realidad, pues estas proporciones son un poco diferentes, sobre todo para la del oxígeno. El oxígeno es 20, algo. Y aparecen una serie de elementos adicionales en el aire que pues para los cálculos que nosotros vamos a hacer los vamos a desconsiderar porque son proporciones muy pequeñitas, ¿no? El siguiente gas que constituye el aire es un gas inerte, ¿sí? Entonces, y es un gas noble, ¿no? Que es el argón. Entonces, los gases nobles, como ustedes se acuerdan, son gases muy estables, ¿sí? Entonces, van a ser gases que no van a tener una participación significativa en las reacciones de combustión. Y pues de todas formas, por tener una proporción tan pequeña en base molar, pues simplemente se desconsidera y simplemente tomamos los dos gases más abundantes en el aire, que son el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Entonces, normalmente el argón tiene una proporción mucho menor. Entonces, el argón es aproximadamente un 1%, ¿sí? Y aquí, de aquí en adelante, pues tenemos otros gases, ¿no?
que son los otros gases que constituyen la atmósfera, que sería el CO2, tenemos el vapor de agua, tenemos el ozono, tenemos el metano, ¿sí? Pero como les digo, para efectos de prácticos, vamos a considerar que la composición del aire tiene estos dos elementos como sus principales componentes. Entonces, la mayoría de las aplicaciones industriales, como por ejemplo las calderas, los motores de combustión interna, las turbinas a gas, ¿sí? Todos esos dispositivos trabajan con aire como oxidante, ¿sí? Sin embargo, hay algunas otras aplicaciones en donde no se utiliza aire como oxidante, sino oxígeno puro, ¿sí? Entonces, existe otra posibilidad de utilizar como oxidante O2. ¿Alguien sabe alguna aplicación en donde se utilice O2? ¿Bien? Entonces, cuando nosotros utilizamos oxígeno molecular en lugar del aire atmosférico, es decir, tener 100% de O2, ¿sí? Eso tiene unas características importantes en el desarrollo de la combustión. Entonces, fijémonos en algo. El oxidante en el aire atmosférico es únicamente este 21% de oxígeno, ¿sí? El restante 79% es un gas, que es este nitrógeno molecular, es un gas que no tiene ningún tipo de, digamos, influencia en la combustión. Bueno, en realidad sí lo tiene, pero vamos a considerar que no lo tiene. O sea, si estamos trabajando a muy altas temperaturas, el nitrógeno puede empezar a descomponerse en óxidos de nitrógeno, ¿sí? O sea, debido a las altas temperaturas, el nitrógeno molecular empieza a tener una cierta inestabilidad y empieza a formar otros gases que generalmente afectan más en la parte de la polución, ¿no? Pero digamos que en términos generales, el nitrógeno funciona dentro de la combustión como un gas inerte. Es decir, es un gas que eh, digamos, no reacciona químicamente, pero sí tiene unos impactos en el desarrollo de la combustión. ¿Cuáles son esos impactos? Que la combustión, ¿sí? Recordemos que uno que busca en la combustión, uno en la combustión busca hacer una transferencia de calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una caldera, la caldera va a buscar transferir la mayor cantidad de calor a unos tubos por donde circula agua, ¿sí? Y la idea en una caldera es calentar el agua, ¿no? Calentar una cantidad de agua que posteriormente se utilizará para ya sea para generar energía eléctrica en una caldera apotubular o para transferir calor en una caldera pirotubular, ¿sí? Pero entonces este calor es el importante a la hora de realizar la combustión o también producir algún tipo de trabajo, como son los motores de combustión interna, ¿sí? Bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros queremos producir calor, ah, ese nitrógeno, ese nitrógeno, lo que hace es que, como es inerte, ese nitrógeno va a absorber parte de la energía liberada por el combustible, ¿sí? Es decir, parte de la energía liberada por este combustible la va a absorber este nitrógeno que no reacciona en la combustión, ¿sí? Y lo que va a hacer es que, claro, como este nitrógeno empieza a robarse parte de la energía que se liberó en la combustión, pues lo que hace es que eh, la va a transformar en energía sensible, ¿no? Entonces, entre mayor sea la proporción de nitrógeno, esta energía liberada se absorbe como energía sensible por el nitrógeno y lo que termina produciendo es que las temperaturas en la combustión con aire
sean mucho menores que las temperaturas en la combustión eh, con oxígeno. Eso lo vamos a mirar más adelante cuando miremos temperatura de llama. Pero entonces, ese es como el principal efecto que tiene el nitrógeno en la combustión, ¿sí? Eh, Como que diluye el gas, ¿sí? Y al diluir el gas, al diluir los productos de la combustión, eso hace que las temperaturas obtenidas por los productos de la combustión sean inferiores, porque ese gas está absorbiendo parte de la energía liberada. Entonces, ya podríamos nosotros empezar a mirar cuál sería algunas de las aplicaciones de hacer la combustión con O2, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la combustión con O2 produce, produce gases de combustión a temperaturas elevadas. Produce gases de combustión a altas temperaturas, a muy altas temperaturas, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes, pues, si alguno de ustedes ha estado en un taller, uh, ustedes conocerán que en los talleres se utiliza un tipo de técnica para realizar el corte de láminas, sobre todo cuando son láminas muy gruesas, en lugar de utilizar, por ejemplo, una sierra. ¿Qué es lo que se utiliza a veces para realizar ese corte? ¿Alguien sabe cuál es ¿Un soplete? un soplete? Alguien mencionó por ahí un soplete. Y efectivamente, entonces, ¿en qué consiste ese soplete o qué otro nombre recibe ese soplete que mencionaron? ¿Alguien sabe qué otro nombre se le da a ese tipo de corte? ¿Corte con plasma? Bueno, cuando es corte con plasma, el corte con plasma sí, también es válido, ¿no? Pero el corte con plasma es producido por un efecto digamos, por un efecto en donde se tienen altísimos voltajes, ¿sí? Y esos voltajes, cuando se tienen voltajes tan altos, se produce un arco eléctrico y ese arco eléctrico genera un plasma, ¿sí? O sea, genera un plasma en el, digamos, en el punto donde se realiza es decir, se produce un alto voltaje entre la lámina y el punto, digamos, por donde se está induciendo un potencial eléctrico. Y esa diferencia de potencial, cuando alcanza altísimas temperaturas, produce un arco que genera un plasma en la región, ¿no? Entonces, es muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con la soldadura eh, de, ¿de qué? De arco eléctrico, ¿no? Entonces, pero a ese no es el que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, lo que yo me refiero es a ese tipo de dispositivos. ¿Por qué se me alteró? Bueno, entonces, el que yo mencionaba es este que, imaginémonos que tenemos aquí nuestros dos cilindros, ¿sí? Y esos dos cilindros van como una especie de pistola que lo llaman soplete. Alguien lo mencionó. Entonces, tenemos aquí nuestro, digamos, este es el elemento acá, ¿sí? Y aquí, él tiene aquí una boquilla, ¿sí? Bueno, aquí tiene como una especie de palanca, que es la que permite una llama más intensa o menos intensa. Y tiene por aquí unas valvulitas con las cuales yo regulo cada uno de los gases que se está suministrando. Entonces, básicamente, a este tipo de cortes en- en el mundo ¿qué? De los talleres de metalmecánica, se le conoce como corte
Acetilénico. ¿Sí? Y básicamente, ¿qué es ese corte oxiacetilénico? Es un corte que se produce por las altísimas temperaturas que genera la combustión de un combustible que es el acetileno, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos el acetileno, que es la molécula C2H2, ¿sí? Entonces, es un combustible orgánico. Ah, y en particular, cuando este combustible se quema con oxígeno puro, ¿sí? Y por eso es que necesitamos dos tanques, ¿sí? En un tanque tenemos el combustible y en el otro tanque tenemos nuestro oxidante. Pero entonces, como les decía, este corte oxiacetilénico se da porque la combustión generada por este tipo de combustión, ¿sí? Pero los gases producidos por este tipo de combustión son gases que salen a altísimas temperaturas, puesto que estamos quemando con oxígeno como oxidante, ¿sí? Entonces, nuevamente, cuando generamos llamas eh, que son productos de la combustión con oxígeno puro, esas llamas van a salir a altísimas temperaturas porque el nitrógeno que está en el aire no está presente aquí para diluir esos gases de combustión. Cuando se diluyen un poco esos gases de combustión con el nitrógeno, se reducen un poco las temperaturas máximas alcanzadas, ¿sí? Entonces, claro, lo que está ocurriendo con estos cortes es que estas temperaturas que pueden alcanzar los 2000 y pico de grados eh, o más, ¿no? Eh, habría que mirar los cálculos más adelante, cuando miremos la parte de temperatura de llama. Dependiendo del tipo de combustible, se pueden alcanzar temperaturas muy altas, ¿sí? Y esas temperaturas muy altas lo que hacen es que hacen que la lámina que se está sometida a esas temperaturas alcance una temperatura de fusión, ¿sí? Entonces usted básicamente lo que está es fundiendo una lámina en un determinado punto. Entonces, como esta llama también es bastante, digamos, fina, ¿no? Entonces, lo que usted hace es que, por ejemplo, usted va pasando este soplete, lo va pasando aquí a través de esta dirección, de esta línea punteada, ¿sí? Entonces, lo que usted va haciendo es que va exponiendo la lámina a diferentes puntos. ah, y como son regiones muy, muy localizadas, entonces en cada una de estas regiones súper localizadas lo que se hace es que se funde el material, ¿sí? Y al fundir el material, pues la llama, digamos que atraviesa esa lámina. Entonces, esa es como una de las aplicaciones que se tiene de la combustión con oxígeno puro. Y otra aplicación muy común de utilizar oxígeno puro son las aplicaciones de la industria aeroespacial, ¿sí? Entonces, la mayoría de los cohetes que se envían a diferentes misiones, ¿no? Ya sea para enviar gente a la Luna, a la Estación Internacional Espacial o para lanzar algún tipo de satélite. Mm, Esos cohetes todos utilizan oxígeno puro, ¿sí? Y en particular oxígeno líquido. Em, ¿Por qué se hace eso? Porque por cuestiones de volumen, ¿no? Entonces, ah, obviamente cuando el oxígeno, cuando el aire se lleva a bajas temperaturas, recuerdan el primer parcial, ¿no? Que nosotros llevamos el aire a bajísimas temperaturas para separar las moléculas que constituyen el aire. Entonces nosotros separábamos el oxígeno del nitrógeno y en ese caso, pues el oxígeno al estar solo, al estar aislado del nitrógeno, pues va a ocupar un volumen mucho menor, ¿sí? Y de todas formas, como les decía, el nitrógeno no reacciona durante la combustión. Entonces, al no reaccionar durante la combustión, pues es un componente que yo podría eliminar para, para que en ese caso, en el caso de la industria espacial, todo lo que tiene que ver con el peso es una variable fundamental en el desarrollo de un cohete. Entonces, entre menor yo pueda reducir digamos, la demanda en términos de peso, pues es mucho mejor, ¿no? Que yo no estaría perdiendo uh, energía para, digamos, transportar un peso que no me sirve. En ese caso sería el nitrógeno. Entonces, esa es otra aplicación importante, ¿no?
queremos reducir el peso de los dos componentes que vamos a trabajar. Es decir, por ejemplo, esta combustión oxiacetilínica, yo la podría haber hecho con aire también. Yo puedo aquí colocarme una pimpina de aire sintético, ¿no? En donde nosotros tenemos estas dos mismas proporciones, pero ya, digamos, un poco más puras. Pero pues no tendría ningún sentido hacer el corte oxidatilénico con aire porque la idea es que con el oxígeno alcancemos las altas temperaturas que necesitamos. Bueno. Entonces, estos son, digamos, los elementos que constituyen los reactivos, ¿sí? Y los reactivos, pues, son los componentes que dan origen a la reacción. Ahora, cuando la reacción se desarrolla, existen dos grandes productos. Entonces, a esto lo vamos a denominar productos de la combustión. De la combustión. O simplemente productos, ¿sí? Le colocamos aquí su nombre, productos. Entonces, generalmente cuando trabajamos con mezclas reactivas, hacemos una generalización entre los componentes que dan origen a la reacción y los componentes que son generados durante la reacción, ¿sí? Los que dan origen a la reacción los vamos a denominar de ahora en adelante reactivos, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de un reactivo, va a ser un elemento que entra aquí a la combustión. Y aquí nosotros tenemos los productos que son los, digamos, son las moléculas que se generan durante el desarrollo de esas reacciones químicas en el reactor. Entonces, básicamente hay dos productos, digamos, en términos generales hay dos grandes productos, ¿sí? Entonces, los primeros productos que generan durante una reacción son lo que podríamos denominar como los productos como los productos convencionales, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un combustible orgánico, es decir, si nosotros tenemos un combustible constituido principalmente por carbono y hidrógeno, ¿sí? Como el acetileno. Entonces, este tipo de combustible me produce unos gases típicos también, como el CO2, como el vapor de agua, etcétera, ¿sí? Y estos son los denominados gases de combustión, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de los gases de combustión, ¿sí? Estamos hablando de una serie de productos de la combustión que están en la forma gaseosa y que son característicos de la combustión de combustibles orgánicos, ¿sí? Entonces, esos gases de combustión son comunes, ¿sí? Son los más comunes en cualquier tipo de reacción de combustión. Y, ¿qué es lo que iba a decir? No sé. Bueno, y digamos que en cierta manera son los productos más abundantes que ocurren en una reacción de este tipo, ¿no? Bueno, eso es lo que iba a decir. Esto en inglés, si ustedes se leen algún artículo relacionado con la combustión, a los gases de combustión se le denominan flue gas, ¿sí? Entonces, o flue gas, también, flue gas, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan flue gas en internet, pues es la manera como se conoce a los gases producidos durante la combustión, ¿sí? Es como el término que se encuentra comúnmente para eso. Entonces, si nosotros hiciéramos aquí un diagrama de la composición de un combustible,
Entonces, nosotros podríamos decir que el combustible está constituido aquí digamos, en una gran proporción de carbono. Digamos que esto es carbono, ¿sí? Ah, esto por aquí puede ser, qué sé yo, hidrógeno, que es otro componente común, ¿no? Podríamos colocar un poco más, ¿no? Digamos que esto de aquí es carbono, ¿sí? Esto por aquí es hidrógeno. Y los combustibles también tienen un poquito de oxígeno, ¿no? Bueno, en realidad, dependiendo del tipo de combustible, por ejemplo, las biomasas tienen alrededor del 40% de oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a decir que aquí, por ejemplo, consideremos que esto sea una biomasa, ¿sí? La biomasa que tiene, la biomasa tiene un contenido de carbono alto, alrededor del 40 y pico por ciento. Tenemos aquí un contenido de hidrógeno que es pequeño, alrededor del 6,5%, ¿sí? Aquí tenemos el oxígeno, que está más o menos también alrededor del 40-50%. Y aquí yo ya tengo, si yo sumo el carbono más el hidrógeno más el oxígeno, yo ya estoy en el orden de un 90 y pico por ciento, ¿sí? Estoy hablando de que estos tres componentes en la biomasa representan más del 90%, ¿sí? Más del 90%. Entonces, aquí me queda una fracción en donde van a estar contenidos unos elementos menores, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos menores? Entonces, si uno hace una caracterización completa de ese combustible, se va a dar cuenta que en una proporción menor hay otros elementos adicionales. Entonces, yo puedo tener en proporciones menores calcio, puedo tener silicio, puedo tener potasio, puedo tener aluminio, uh, etcétera, ¿no? Hierro, bueno, eso depende del tipo de combustible nuevamente. Ahora, todos estos elementos están constituidos en la biomasa como componentes inorgánicos, ¿sí? O mejor aún, estos elementos que tengo acá generan compuestos inorgánicos. Entonces, son elementos contenidos en los combustibles que generan compuestos inorgánicos. ¿Listo? Entonces recordemos que siempre que hablamos de cosas inorgánicas, son moléculas que carecen de carbono o de hidrógeno en particular, ¿no? Aunque hay compuestos inorgánicos que tienen carbono y hidrógeno, pero son muy en digamos, pequeñas proporciones, ¿no? Eh, entonces, eh, por ejemplo, aquí se puede formar la sílica o se puede formar sulfatos, que son moléculas de este tipo, o se pueden formar algún tipo de cloruros, eh, que son unas sales. Bueno, se pueden formar otro tipo de moléculas, ¿sí? Y esas moléculas, nosotros nunca las estudiamos de esta manera, sino que todo esto que tenemos aquí, lo llamamos ¿cómo? ¿Cuál es ese residuo que queda de la combustión, que es sólido? Allá cuando usted está haciendo su asado, ¿qué es lo que le va a quedar en la parrilla como residuo de la combustión? Cenizas. Entonces, a esto es lo que denominamos las cenizas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las cenizas? Es un residuo de la combustión uh, que no produce, digamos, reacciones químicas exotérmicas, ¿sí? Sino que simplemente es una cantidad de sustancia que está particularmente en la forma sólida,
aunque se podrían generar también aquí unos gases inorgánicos también, pero en una menor proporción. La mayoría de ellos permanecen en la forma sólida, ¿sí? Y tienen esa característica inorgánica, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo coloqué aquí como otro residuo, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Que es de carácter sólido, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de gases. Aquí tenemos gases, ¿sí? Entonces, existen unos residuos gaseosos y aquí existen unos residuos sólidos, ¿sí? Entonces, digamos que las cenizas son importantes también cuando se estudian dispositivos en donde se produce combustión, como calderas y eso, porque dependiendo de la cantidad de cenizas del combustible que usted quiere quemar, usted también tiene que hacer la disposición de esas cenizas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted está quemando, por ejemplo, si usted tiene una caldera en donde usted queme, por ejemplo, qué sé yo, unas 5 toneladas hora de combustible, ¿sí? Y si usted dice que ese combustible tiene, vamos a asumir un valor de 10% de cenizas, que ya es un valor alto, pero consideremos entonces, dependiendo, es alto dependiendo del tipo de biomasa, de combustible, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un carbón, los carbones colombianos son bastante, son de buena calidad, ¿sí? Los carbones colombianos son carbones que tienen contenidos de ceniza relativamente bajos. Uh, si los comparamos con carbones de otras regiones del mundo. Pues yo como pues tuve la posibilidad de estudiar en Brasil, pues conocí un poco de los combustibles que se utilizan allá para la generación de energía y digamos los carbones que se producen en Brasil, digamos el origen geológico de esos carbones hace que esos carbones pues tengan en la matriz un alto contenido de materia no inorgánica, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los combustibles en Brasil pueden llegar a tener contenidos de cenizas de hasta más del 40%. Es decir, la mitad de la masa del combustible que yo estoy quemando es cenizas. Entonces, si usted está quemando 5 toneladas hora aquí de combustible, usted tiene que disponer cada hora de 2 toneladas, 2,5 toneladas de residuos, ¿sí? Entonces, pues para eso usted tiene que almacenar esos residuos en algún lugar o inclusive venderlos, ¿no? Hay industrias que reaprovechan los residuos de la combustión para otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la industria del cemento, esa industria requiere mucha energía porque tienen un horno que se llama un horno rotativo, uh, que es el que produce uno de los componentes del cemento que se llama el clinker, ¿sí? Y ese clinker es un mineral de hierro y de calcio que permite que se pueda formar el cemento como tal, ¿no? Ahora, para la formación del clinker se requiere de un combustible que generalmente es carbón pulverizado, ¿sí? Y ese carbón pulverizado, digamos que los residuos de ese carbón pulverizado se podrían utilizar como materia prima para la producción de clinker, ¿sí? Entonces, nuevamente, dependiendo del tipo de carbón, yo podría aprovechar parte de los residuos de la combustión para otro tipo de aplicaciones, ¿sí? Eh, Hay otro tipo de cenizas que son muy, muy útiles, uh, sobre todo las cenizas que tienen altos contenidos de potasio, ¿sí? ¿Alguien sabe para qué otra aplicación se utilizan las cenizas? ¿O ustedes que han escuchado que le echan las cenizas a qué? Para mejorar su rendimiento. Pues yo que sepa sirve como abono también la ceniza. Exactamente, ¿sí? Entonces, nuevamente, dependiendo de las características de la ceniza, tienen también propiedades agrícolas, ¿no? Agronómicas. Entonces, por ejemplo, este elemento que se puede formar en en las cenizas de algunos componentes, como por ejemplo la cascarilla de arroz, ¿sí?
La cascarilla de arroz tiene muchísimo, muchísimo potasio, ¿sí? Y recordemos que los tres elementos importantes en la parte de la agricultura, de la agronomía, como fertilizantes, son el potasio, el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, dependiendo de las características de las cenizas, no todas las cenizas tienen esas propiedades, aunque también yo puedo aprovechar, por ejemplo, el calcio, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene, no sé si ustedes han escuchado el término de que existen suelos ácidos, existen suelos, particularmente hablar de un suelo que es ácido, ¿no? Entonces, normalmente los suelos ácidos, eh, para que tengan un buen rendimiento agrícola, se les echa a veces cal, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto eso, que a veces se le echa cal al suelo como para que mejore la productividad. Y lo que hace la cal también es balancear un poco el pH del suelo uh, para que, digamos, lo que usted está sembrando en ese suelo pues, tenga un mejor rendimiento. Entonces, nuevamente, eh, existen diferentes formas mediante las cuales se puede aprovechar este residuo y sobre todo hoy en día que estamos hablando del término de sostenibilidad, perdón, de sostenibilidad, que es todo aquello de trabajar siempre en ciclos de vida lo más, digamos, que abarque una gran cantidad digamos, de procesos en donde yo pueda aprovechar en su mayor proporción los que llamamos residuos de algún proceso industrial, ¿sí? Aprovechar siempre los residuos hace que su disposición sea más fácil, hace que se le dé un valor agregado al residuo, ¿sí? Y en este caso, pues los residuos que tenemos ah, en algunas ocasiones se pueden aprovechar. Entonces, mm, la combustión está básicamente conformada por estos dos grandes grupos, ¿no? Los reactivos, que incluye el combustible y el oxidante. Aquí yo puedo tener otro tipo de reactivos que no tiene un efecto sobre la combustión, como por ejemplo la humedad. Entonces, por ejemplo, si usted está quemando un combustible sólido, ese combustible sólido generalmente tiene un contenido de humedad, ¿sí? Que depende de la humedad del ambiente o depende de la humedad del proceso previo de donde yo obtuve ese combustible. Y entonces esa humedad entraría en la parte de reactivos. A pesar de que no tenga la humedad generalmente no tiene un impacto en la parte química, es decir, no se descompone, sí, pero sí influye en algunas de las características de la combustión, ¿no? Entonces, nuevamente, si yo tengo humedad en el combustible, esa humedad, esa agua, hace un papel muy similar al que hace aquí el nitrógeno. Absorbe parte de la energía liberada durante la combustión y por eso es que cuando usted quema un combustible seco, pues produce temperaturas mucho mayores que las que produciría un combustible que está húmedo. Y es nuevamente por eso, porque la humedad roba parte de la energía que se libera de la combustión para absorberla como energía sensible. Bueno, entonces esto es lo que tenemos. Ahora, cuando estamos nosotros trabajando en combustión, al igual que como nosotros trabajamos con cualquier otro proceso previo, debe existir un balance de masa. Bueno, pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a mirar cómo se disponen estos componentes en un equipo industrial. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, lo que ocurre en una caldera. Entonces aquí tenemos dos tipos de caldera pirotubular, que son las que se encuentran generalmente en las industrias de porte mediano y grande también, ¿no? Pero digamos, industrias en donde no haya generación de potencia, sino que donde haya la disponibilidad o la necesidad de disponer de un vapor, ¿no? Entonces, probablemente algunos de ustedes ya han visto este tipo de dispositivos, ¿no? Son como unos tanques. Tenemos aquí unos tanques cilíndricos horizontales, ¿no? Y en el interior de este tanque nosotros tenemos una serie de tubos que están rodeados de agua, ¿sí? Entonces, a estas calderas se le llaman calderas pirotubulares, puesto que los gases de combustión van por el interior de los tubos, ¿sí? Y en la parte externa de los tubos nosotros tenemos agua que rodea esos tubos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, no? Aquí ocurre
En el interior de los tubos ocurre la combustión y esos gases de combustión que salen calientes empiezan a circular por el interior de los tubos y empiezan a transferir ese calor al agua, ¿sí? El agua, pues al obtener esa energía térmica, lo que hace es que se calienta y empieza a elevar su temperatura hasta que llega al punto de evaporación, ¿sí? Y cuando llega a ese punto, pues empieza a generar un vapor en este espacio que se ve aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos agua líquida, ¿sí? Esto que se ve aquí en azul es agua líquida y lo que se ve en gris son unos tubos que atraviesan, digamos, el tanque, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, aquí estamos quemando, bueno, voy a mencionar aquí. Este tipo de calderas quema eh, eh, gases o combustibles líquidos. ¿Por qué sé eso, no? Porque, por el tipo de inyector, ¿sí? Entonces, aquí este es el dispositivo que me inyecta el combustible. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Consiste de un ventilador, ¿sí? Aquí tenemos un ventilador que es el que proporciona el oxidante, que en este caso es el aire. Y por acá debe haber una serie de tubos, ¿sí? Por donde se hace la inyección del combustible, ya sea gaseoso o líquido. Si es gaseoso, pues se hace aquí con unos inyectores y si es como líquido, pues se tiene que pulverizar, ¿no? Para que eh, se queme como una especie de droplet o de aerosol, que es mucho más fácil de quemar que si yo lo inyectara como líquido propiamente dicho, ¿sí? Entonces, aquí se produce la combustión principal. Aquí se producen unos gases muy calientes y aquí hay una aquí hay, digamos, siempre en la zona donde se produce la combustión va a predominar la transferencia de calor por radiación, ¿sí? Porque las temperaturas aquí son muy altas. Podemos hablar de 1000 grados, 800 grados, dependiendo del combustible, 1200, ¿sí? Tenemos temperaturas bastante altas y eso hace que predomine la radiación sobre la convección. En la medida que estos tubos, entonces aquí tenemos un tubo grande principal, que es este tubo grande aquí. Esos gases de combustión se van a mover y van a llegar aquí como una especie de distribuidor, ¿sí? Que me va a empezar a separar el gas que venía de este tubo grande en una serie de tubos menores, ¿sí? Entonces, en una serie de tubos más pequeños y en la medida que va pasando por esos tubos más pequeños, aquí puede haber diferentes cantidades de pasos, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de paso, es simplemente un trayecto, ¿sí? De este combustible en el intercambiador de calor, que sería la caldera. Ah, entonces, esto sería un paso, aquí sería otro paso, aquí sería otro paso, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de pasos que yo tenga, pues la distribución de los tubos va a ser un poco diferente. Entonces, en este tipo de sistemas, los gases de combustión pues saldrán por una chimenea. Aquí pues no tenemos la chimenea como tal, pero sí tenemos entonces la disposición del vapor, ¿no? Entonces, como les decía, en el interior de la caldera se va a generar un vapor, que es el que va a salir por acá. Y aquí en esta caldera pues también va a ser un vapor que va a salir por aquí, ¿sí? Eh, entonces, aquí tenemos unos gases de combustión o tenemos unos productos de la combustión, tanto en esta caldera como en esta. Normalmente en las calderas que utilizan gases como combustible o líquidos, como el diésel normalmente es el ACPM o lo que llaman el fuel oil, generan el gas natural y el fuel oil generan, digamos, concentraciones de ceniza bastante pequeñas, ¿sí? Es decir, de ese residuo sólido. Entonces, no va a ser necesario disponer de un sistema, aunque sí también dependiendo de la calidad del combustible. Pero en los combustibles sólidos sí es necesario tener aquí un dispositivo como este que se ve aquí al lado derecho, ¿sí? Esto es básicamente un filtro. Entonces, aquí tenemos combustible sólido, que sería, en este caso parece un carbón por el color, ¿no? Entonces aquí necesitamos tener una tolva de alimentación para colocar el combustible. Ya no es un inyector de este tipo, ¿sí? Sino que es una tolva de alimentación que cae sobre una banda transportadora, ¿sí? A través de esa banda transportadora, por la parte interna de esa banda transportadora, yo hago la inyección del oxidante, que sería este ventilador, ¿sí? Este ventilador me proporciona el aire, ¿sí? Y esta tolva me proporciona el combustible.
¿sí? Entonces, como la caldera va a estar caliente, entonces, una vez que yo mezclo estos dos componentes, produzco la combustión y pues aquí yo tengo una serie de gases calientes que además de circular una serie de gases calientes, también circulan unas cenizas, ¿no? O sea, yo tengo aquí, yo produzco gases de combustión, que es uno de mis residuos, y tengo otro tipo de residuo de la combustión, que son las cenizas. Entonces, una parte de las cenizas va a caer aquí en este depósito de cenizas, que generalmente es otra banda transportadora o es un tanque, dependiendo de la dimensión de la caldera. Pero yo también voy a tener una pequeña cantidad de cenizas que va a circular junto con el aire a través de los tubos, ¿sí? Y por lo tanto yo tengo que colocar aquí a la salida de los gases de combustión, tengo que colocar un sistema de limpieza que generalmente, bueno, la limpieza de los gases se puede hacer de muchas formas, ¿no? Una de las formas es utilizar filtros, ¿sí? Entonces, este de acá parece ser un filtro de mangas, que es un filtro por donde se retienen las partículas sólidas que van en ese gas, ¿sí? Para evitar que esos sólidos sean eliminados aquí por la chimenea, ¿no? Uh, entonces la idea es que por la chimenea únicamente salgan gases de combustión y que los sólidos se puedan retener aquí en diferentes tipos de dispositivos. Bueno, esta imagen que aparece aquí es una imagen de este quemador o de un quemador similar, ¿no? Entonces nuevamente tenemos el ventilador, que es esta unidad de aquí, que es la que me proporciona el aire. Y aquí tenemos una serie, una tubería con una serie de válvulas, electroválvulas y otro tipo de válvulas, que son las que me van a regular el suministro de el combustible cuando nosotros tenemos, por ejemplo, combustión con gas natural o con fuel oil, para que el combustible sea inyectado directamente aquí a la salida del suministro de aire, ¿no? Entonces, generalmente esto se inyecta, bueno, hay diferentes formas de inyectar eso, ¿no? Pero no voy a entrar mucho en detalle. Entonces, como yo les había dicho al final de la clase pasada, lo que vamos nosotros a hacer para el desarrollo del análisis de la combustión es estudiar dos grandes componentes, los balances de masa y los balances de energía. Hoy vamos a iniciar con los balances de masa. Dame un segundo, por favor. Entonces, vamos a estudiar lo que denominamos como balance de masa. ¿Listo? Entonces, así como hacíamos allá en los sistemas de aire-vapor, nosotros teníamos que plantear un balance de masa, que la masa que entra debe ser igual a la masa que sale, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos dice, porque generalmente trabajamos con sistemas en régimen estacionario, ¿no? Entonces, al trabajar con sistemas en régimen estacionario, yo sé que la masa que entra es igual a la masa que sale. Yo no debo tener acumulación de masa en el interior de mi dispositivo, ¿no? Recordemos que la ecuación de balance de masa nos dice lo siguiente. El balance de masa se da por una ecuación que es la variación de la masa en el volumen de control en el tiempo. Es equivalente a la sumatoria de las masas que entran menos la sumatoria de las masas que salen. ¿Sí? Y que cuando nosotros hablábamos de sistemas estacionarios, pues básicamente este término de la ecuación se cancela y me queda que la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, la masa que entra a mi cámara de combustión debe ser equivalente a la masa que sale de mi cámara de combustión. ¿Sí? Entonces, pues como su nombre lo dice, el balance de masa lo que me indica es que la masa se debe conservar en la medida en que circula a través del reactor. ¿Sí? Vamos a colocar aquí algunas consideraciones importantes. Pero lo primero que tenemos que decir es que la masa se conserva durante las reacciones de combustión.
¿sí? Entonces, siempre que yo tenga un reactor, un combustor, estamos hablando de que en ese reactor hay una conservación de la masa entre los productos y los reactivos, ¿sí? Entonces, es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí una molécula que sea de metano, ¿sí? Este carbono se debe conservar en los productos, ¿sí? Entonces, este carbono me puede producir CO2 o me puede producir CO, ¿sí? Pero lo importante es que esta molécula de carbono o este átomo de carbono esté presente en los productos en la misma proporción, ¿sí? Entonces, eh, vamos a mirar eso, cómo quedaría. Entonces, vamos a pensar aquí, por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo quemo carbono más oxígeno? ¿Sí? Y ahorita vamos a mirar esto un poco más en detalle. Esto me va a producir, si yo lo quemo en su totalidad y si tengo las proporciones adecuadas, esto me va a producir CO2. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablo de las proporciones adecuadas? Porque cuando uno trabaja en reacciones químicas, ¿sí? ¿Cuál es de qué manera es que nosotros establecemos los análisis de masa en las reacciones químicas? Es decir, la cantidad de sustancia, nosotros la definimos en masa o la definimos en términos de otra forma de definir las sustancias. Recordemos que la cantidad de sustancia yo la puedo establecer como la masa, de cuántos kilogramos pesa algo, o lo puedo establecer como qué. ¿Cuál es la otra forma de medir ¿Moles? de las moles, ¿no? ¿Sí? Entonces recordemos que una mol es simplemente una cantidad de sustancia que tiene una cantidad de moléculas, ¿no? O de partículas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una mol de carbono, estamos hablando que es una cantidad de partículas, ¿sí? Que hay en ese sistema. Entonces, y ese número de partículas, pues, sería el número de Avogadro, ¿no? Entonces, el número de Avogadro es el que me dice cuánto es el número de partículas de un determinado elemento que hay contenidas en una mol. Entonces, ahora, para esa cantidad de partículas existe un peso que es el peso molar, o es decir, cuánto es la masa, ¿sí? ¿Cuánta es la masa que tendrían ese número de partículas? Y bueno, entonces si uno va si uno va ¿a la qué? A la tabla periódica, en la tabla periódica están todos esos datos, ¿no? Entonces, uno va a encontrar allá, por ejemplo, que una mol de carbono, ¿sí? Entonces, una mol de carbono pesa alrededor de 12 kilogramos, ¿sí? Eh, una mol de oxígeno molecular, ¿no? Entonces sería es decir, una mol de una molécula de oxígeno pesa 16, ¿sí? Pero donde un átomo de oxígeno pesa 16 kilogramos, pero como tenemos dos oxígenos, pues sería 32 kilogramos aquí, ¿sí? En realidad sería un kilomol, ¿no? Perdón, un kilomol. Entonces, un kilomol de carbono son 12 kilogramos. O una mol de carbono serían 12 gramos, ¿sí? Entonces, tal vez coloquemos aquí un kilomol. ¿Listo? Y si nosotros venimos acá, pues cuando yo mezclo estos dos componentes, produzco esta molécula. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un átomo de carbono, aquí tenemos un átomo de carbono. Aquí tenemos dos átomos de oxígeno, aquí tenemos dos átomos de oxígeno. Entonces, si nosotros vamos allá y miramos cuál es la masa molar del dióxido de carbono, pues nos vamos a encontrar con que es de 44 kilogramos por kilomol. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, los 12 más 32 son equivalentes a los 44. Entonces, fijémonos que aquí se conserva la cantidad de masa que hay en ese sistema. Ahora, la masa se conserva, ¿no? Aquí estamos viendo, es claro que hay una conservación de la masa, pero las moles no se conservan, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta,
¿Cuántas moles tengo yo aquí en los reactivos? ¿Cuántas moles tengo de carbono? ¿O cuántos kilomoles tengo aquí de carbono para esta reacción que yo estoy colocando? 1. Tenemos un kilomol de carbono. ¿Cuántos kilomoles de oxígeno molecular tengo? 2. También. Uno también, ¿no? ¿Sí? Porque este 2 lo que me está indicando es que esta molécula tiene 2 oxígenos. ¿Sí? Pero si yo quiero mirar cuántas moles tengo aquí yo de esta molécula, sería este coeficiente que multiplica aquí a este O2, ¿no? Entonces va a ser un kilomol también. Un kilomol de O2. ¿Sí? Si usted me dijera que tengo aquí 2 moles de oxígeno, es como si yo tuviera un 2 acá. ¿Vale? Entonces tenemos un solo kilomol de oxígeno. Y esto me está produciendo ¿cuántas moles de CO2? ¿Un kilomol también? Un kilomol, ¿no? Un kilomol de CO2. Entonces, si nos fijamos, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque la conservación de la masa no quiere decir que haya una conservación de las moles. ¿Sí? Si nos damos cuenta, tenemos 2 moles de reactivos aquí y tenemos una única mol de productos. En algunas reacciones, efectivamente voy a tener que 2 moles me producen 2 moles acá, ¿sí? Pero no es una regla, no es simplemente una excepción. Entonces, nuevamente, siempre que estemos hablando de la conservación de la masa, lo que se va a conservar son las masas, ¿sí? Es decir, para cada mol de sustancia voy a tener una determinada masa, ¿sí? Y esas masas deben conservarse en la medida en que transcurre la reacción química. Entonces, a este tipo de balance que tenemos aquí, que son balance de masa, a este tipo de balance se le denomina la estequiometría. ¿Sí? Que es la forma como se denomina los balances de masa para reacciones químicas, ¿no? Entonces, siempre que estemos nosotros trabajando con reacciones químicas, nosotros tenemos que hacer los balances de masa en términos de... Generalmente uno los balances de masa los hace siempre expresados en moles, ¿no? Entonces, estos balances siempre los trabaja con moles, ¿no? Entonces, yo coloco aquí a tantas moles de carbono reaccionan con tantas moles de oxígeno y me producen tantas moles de productos, ¿sí? Digamos que es una forma más fácil de estudiar esto porque sería un poco más complicado si yo colocara aquí 12 kilogramos de carbono con 32 kilogramos de tanto, producen tanto de tanto, ¿sí? Es más fácil trabajar siempre con moles porque las moles facilitan un poco como el análisis de los balances. Eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, aquí aparece, bueno, coloquemos aquí otra consideración importante. En los balances estequiométricos no existe una conservación de las moles del sistema. O no es necesario, ¿sí? O no existe necesariamente una conservación de las moles durante la reacción química. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra cámara de combustión, ¿no? Y nosotros tenemos unos reactivos, ¿no? Son básicamente el combustible y el oxidante, y esos reactivos me van a producir unos productos, ¿sí? Vamos a considerar aquí, aquí me colocan el combustible como un combustible orgánico genérico, ¿no? Es decir, con subíndices N y M. Entonces yo estos subíndices los puedo alterar y puedo tener diferentes tipos de combustible, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí el combustible orgánico más elemental, ¿no?
que es el metano. Entonces, si miramos cómo sería la reacción de metano con aire, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, vamos a mirar qué sucede cuando yo quiero quemar una mol de metano. ¿Sí? Esto sería una mol de metano, ¿no? Entonces, ahora, yo quiero quemar esa mol de metano con aire. Y voy a colocar aire como aire aquí nomás, así. ¿Sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago yo para colocar el aire en esta reacción? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago yo para colocar aquí O2 y N2? Entonces, lo que tengo que hacer acá es mirar cuál es la proporción del aire en términos molares, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros sabemos que el aire tiene el aire atmosférico, ¿sí? Entonces, ese aire atmosférico está constituido por 79% de N2 y oxígeno un 21%. ¿Listo? Entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente. Aquí lo que se hace es como una especie de regla de 3, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente. Si yo tengo una mol de O2, ¿cuántas moles de O2 voy a tener? O sea, si yo tengo una proporción 79-21 de... si yo tengo una proporción 79-21 de oxígeno y nitrógeno, entonces eso quiere decir que para cada mol de oxígeno, ¿cuántas moles de nitrógeno yo debo tener? ¿Sí? Entonces es como si tuviera la regla de 3, ¿no? Entonces una mol de oxígeno, entonces si yo tengo aquí una mol de oxígeno, es el 21%, entonces X moles de nitrógeno sería el 79%. ¿Cuánto daría eso? 3.76. 3.76, ¿no? Entonces, por cada mol de oxígeno que yo tenga en el aire, voy a tener 3.76 moles de nitrógeno, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero plantear la reacción química de un combustible, ¿sí? Pues imaginemos que tenemos una mol de metano. Ese combustible yo lo puedo quemar en diferentes proporciones con aire, ¿no? Es decir, yo puedo regular la cantidad de aire que le voy a suministrar a la cámara de combustión para que se queme con el combustible. Entonces, este aire puede ser una variable dentro de mi reacción química. Entonces, al ser una variable, yo normalmente se le coloca como alfa aquí para saber cuál es el coeficiente o cuánta es la cantidad de aire que se está suministrando a esa cámara de combustión. Y yo sé que esa cantidad de aire que se está suministrando me estaría multiplicando una proporción de moles de nitrógeno con moles de oxígeno, ¿sí? Entonces, es decir, me multiplicaría a O2 más 3.76 de N2, ¿sí? Entonces, miremoslo de la siguiente manera. Si yo hago la combustión de este combustible que sería metano con aire, entonces, nuevamente, el aire yo lo puedo regular dependiendo de las necesidades que yo tenga. Entonces, lo único que yo sé es que si yo tengo una mol de oxígeno, yo voy a tener acompañando a esa mol de oxígeno 3.76 moles de nitrógeno, ¿vale? Entonces, aquí yo ya tengo la proporción del aire en términos molares, ¿sí? Entonces, esta proporción de aire en términos molares la tengo que multiplicar por este coeficiente para saber en realidad cuánto es el total de moles de aire que yo le estoy proporcionando a ese sistema. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a analizar es lo siguiente. Vamos a analizar aquí estos dos componentes, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, la combustión se puede, digamos que, la combustión se puede
clasificar digamos, en dos formas, ¿sí? Yo puedo decir que la combustión se hace en su totalidad y a eso lo llamo una combustión completa, que sería esta de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que se realiza en su totalidad la combustión? ¿Sí? Entonces, quiere decir que este combustible, ¿sí? Todo este combustible se consume para producir una serie de productos, ¿sí? Es decir, yo voy a tener, la reacción se va a desarrollar hasta digamos, en el 100%, ¿sí? O sea, yo voy a alcanzar un 100% del desarrollo de esa reacción química. A eso lo denominamos una combustión completa, ¿sí? Y la combustión completa recibe el nombre también de una reacción estequiométrica, ¿sí? Cuando yo tengo las proporciones justas de aire para alcanzar la totalidad de la combustión, ¿sí? Entonces, imaginemos lo siguiente. Para una mol de metano, yo voy a necesitar una determinada cantidad de aire para que este metano se desarrolle completamente durante la combustión, ¿sí? Es decir, para que se logre el 100% de la quema de ese metano. Ahora, yo podría tener también un exceso de aire. Entonces, cuando yo tengo la cantidad justa de aire, a eso le denominamos que es una combustión estequiométrica. Una combustión estequiométrica es una combustión completa que se hace con la cantidad justa de aire para que eso se logre. Ahora, yo esa combustión completa también la puedo lograr colocándole aire adicional al mínimo necesario, ¿sí? Es decir, yo ese metano también lo puedo quemar colocándole una cantidad de aire un poco mayor de la que se necesitaría para las condiciones mínimas, ¿sí? A eso también se le denomina una combustión completa. Entonces, la combustión completa yo la puedo lograr con una cantidad de aire que denominamos un aire estequiométrico, o yo la puedo lograr con un exceso de aire, ¿sí? Que es un exceso de aire porque está en una proporción mayor que la cantidad estequiométrica. ¿Listo? Entonces, esa es la primera clasificación. Ahora, existe una segunda clasificación que es cuando yo tengo una combustión incompleta. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay suficiente oxidante para lograr la combustión total de este combustible, ¿sí? Entonces, generalmente cuando se da una combustión incompleta es, en primer lugar, porque hay insuficiente oxígeno, es decir, yo no tengo las proporciones de oxígeno aquí necesarias para quemarse con el metano. Otra posibilidad es que la mezcla de aire combustible sea mala, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo mezclas, digamos, pobres de esos dos combustibles, yo lo que logro es que en un lado se queme en su totalidad el combustible, pero en el otro lado no se queme bien, ¿sí? Porque no hay una mezcla homogénea de esos gases. Yo también puedo tener una reacción incompleta cuando el tiempo de, por ejemplo, si yo tengo aquí, supongamos que yo estoy inyectando las proporciones adecuadas de combustible y de aire en esta cámara, ¿sí? Pero el tiempo de residencia de estos dos elementos en la cámara de combustión es muy cortico, ¿sí? O sea, si el tiempo de residencia aquí es muy cortico, es probable que la combustión no se desarrolle en su totalidad. Entonces, también el tiempo de residencia de los gases en la combustión es importante. Y ese tiempo de residencia funciona también como una característica para el diseño de la cámara, ¿no? Entonces uno dice, si yo voy a quemar si yo necesito tanta energía, ¿sí? Yo necesito quemar tanto combustible. Ahora, para quemar esa cantidad de combustible en su totalidad, yo voy a necesitar de una cámara de combustión con las siguientes dimensiones para que alcance la totalidad de la reacción, ¿sí? Entonces, generalmente ese tiempo de residencia influye en qué tan grande va a ser la cámara. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. Lo que me establece cuál es la cantidad de aire, pues va a ser esta incógnita aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo aire estequiométrico, voy a tener este valor alfa. ¿Listo? Y eso lo vamos a mirar ahorita. Dame un segundo acá. Ok. Entonces, vamos a mirar lo que ocurriría en una reacción estequiométrica. Entonces, una reacción de combustión
con aire estequiométrico. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de una reacción de combustión con aire estequiométrico, quiere decir que es la cantidad mínima necesaria para que la combustión se desarrolle en su totalidad. ¿Listo? Es decir, ahora, ¿qué quiere decir que la combustión se desarrolle en su totalidad? Entonces, básicamente eso quiere decir, cuando estamos hablando de que la reacción se alcanza en su totalidad, vamos a decir lo siguiente. Si tenemos carbono en la molécula de combustible, ese carbono se debe convertir en su totalidad en dióxido de carbono. ¿Sí? Si yo tengo una cantidad de carbono que en los productos sale como monóxido de carbono, eso quiere decir que es una combustión incompleta porque no alcanzó la totalidad de la combustión, que es cuando yo quemo todo y me sale dióxido de carbono. ¿Listo? Y lo mismo sucede con el vapor de agua, pero con el hidrógeno. ¿Sí? Todo hidrógeno en una reacción de combustión se debe convertir en vapor de agua. ¿Listo? En la combustión nosotros también podemos tener azufre. ¿Sí? Entonces, si llegamos a tener azufre en nuestro combustible, pues ese azufre se debe convertir todo en SO2. ¿Sí? Que sería el otro como elemento importante en las reacciones exotérmicas. Entonces, estas tres consideraciones es las que vamos a tener en cuenta siempre que nos digan de una combustión estequiométrica. ¿Sí? Es decir, si la combustión se desarrolla en su totalidad, el carbono debe formar CO2, el hidrógeno debe formar vapor de agua y el azufre, dióxido de azufre. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos reactivos que tengo acá me deben producir una serie de productos. ¿Listo? Entonces, voy a definir de manera genérica los coeficientes, es decir, las proporciones de productos que se van a generar dependiendo de lo que yo tenga aquí en los reactivos. Entonces, para eso vamos a definir que la combustión de metano con una cantidad de aire me va a producir en la combustión completa X moléculas de CO2, perdón, X moles de CO2. ¿Sí? El hidrógeno que tengo aquí en esta molécula de metano me va a producir Y moles de H2O. ¿Sí? Y yo voy a tener aquí un elemento adicional que es el nitrógeno. ¿Sí? Y voy a tener aquí Z moles de nitrógeno. ¿Sí? Nuevamente, recordemos que el nitrógeno no reacciona durante la combustión. ¿Sí? Él permanece igual, no tiene variaciones en su composición, no tiene variaciones producida por algún tipo de reacción química con otro elemento, que es la que se ocurre con el carbono y con el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para el caso del carbono y el hidrógeno, todo el carbono que tengo acá se convierte en CO2, todo el hidrógeno que tengo acá se convierte en H2O. ¿Sí? Si nos damos cuenta, para producir estas conversiones se necesita consumir una cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, para quemar todo el carbono en CO2 necesito una cantidad de oxígeno y para quemar todo el hidrógeno en H2O necesito otra cantidad de oxígeno. Entonces, este oxígeno que tengo en cada una de estas moles que tengo acá es el necesario que yo voy a tener para las condiciones estequiométricas. Es decir, es el mínimo necesario para alcanzar la combustión completa. Y esto es un valor teórico necesariamente, ¿sí? O sea, normalmente las reacciones estequiométricas son reacciones ideales. Entonces, ahora sí vamos a hacer el balance de masa. Hasta ahorita hicimos solamente el planteamiento de la reacción química, ¿sí? El balance de la masa es lo que conocemos como estequiometría, ¿sí? Y es simplemente empezar a darle los números a cada una de estas incógnitas que coloqué en rojo. ¿Listo? Entonces,
de esta ecuación o de esta reacción química, ¿sí? Que es la que denominamos la reacción estequiométrica. ¿Listo? Nuevamente, estequiométrica porque tiene el aire mínimo necesario para que se dé la combustión en su totalidad. Entonces, para esta reacción que yo tengo acá, yo lo que hago es que planteo un balance de masa para cada átomo involucrado en la combustión, ¿sí? Es decir, si yo identifico aquí mis reactivos, en los reactivos tengo carbonos, tengo hidrógenos, tengo oxígenos y tengo nitrógenos. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener para cada átomo, yo voy a tener un balance de masa. Es decir, aquí tengo carbono, aquí tengo hidrógeno, aquí tengo oxígeno y aquí tengo nitrógeno. Pues para cada uno de los átomos yo voy a tener su respectivo balance de masa. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Yo voy a quemar aquí 1 kilomol. Voy a decir que para la combustión de 1 kilomol, de metano. ¿Sí? Entonces, para la combustión de 1 kilomol de metano es como si tuviéramos aquí un coeficiente 1, ¿no? Pero no lo colocamos simplemente porque es 1. ¿Sí? Sí. O sea, si en nuestra reacción, si en nuestro balance estequiométrico el compuesto que estamos evaluando no tiene coeficiente explícito, pues quiere decir que el coeficiente es 1, ¿no? Es lo mismo que en el álgebra, cuando tenemos una variable y esa variable no tiene coeficiente, pues asumimos que el coeficiente es 1. Entonces, en este caso vamos a decir que es 1, pero no 1 mol, sino 1 kilomol. ¿Listo? Entonces vamos a quemar 1 kilomol de metano. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, la molécula de metano tiene un carbón. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un carbón. ¿Vale? Ahora, esto debe ser igual a ¿qué? Al número de carbono, a la cantidad de carbonos que yo tenga acá. ¿Listo? Entonces yo sé que aquí tengo un átomo de carbono para la mol de metano. ¿Cuántos átomos de carbono yo voy a tener para una mol de qué? De CO2? Voy a tener un solo átomo de carbono por mol de CO2. ¿Sí? Entonces aquí yo multiplico aquí por X. ¿Sí? 1 por X. ¿Sí? X sería nuestra incógnita. Y aquí yo ya tengo definida nuestra primera ecuación. Aquí yo ya no tengo más carbonos. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro primer balance. Ahorita miramos qué sucedería con una reacción incompleta. Ahora vamos a hacer el balance con el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, fijémonos aquí. Aquí tenemos 1 kilomol de metano, ¿no? En 1 kilomol de metano yo tengo 4 átomos de hidrógeno. Entonces voy a colocar aquí 4 átomos de hidrógeno que yo voy a tener por mol de metano. Ahora, esos 4 átomos de hidrógeno se deben conservar en los productos. Solo que en los productos yo no tengo metano. Yo tengo vapor de agua, ¿no? Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno yo tengo en una mol de agua? Aquí teníamos 4 átomos de hidrógeno por mol de metano, ¿no? Aquí, ¿cuántos átomos de hidrógeno voy a tener por una mol de agua? 2. Voy a tener 2. Entonces, ese 2 va a ser el coeficiente que multiplica aquí nuestra variable. ¿Listo? Ahora analicemos lo que sucede con el oxígeno. En nuestro combustible no tengo oxígeno, pero en nuestros reactivos sí tengo oxígeno. Entonces, ¿cuántas moles de oxígeno yo debo tener acá? Pues voy a tener, tengo 2 átomos de oxígeno
por cada molécula de oxígeno molecular que tengo aquí, ¿no? Normalmente el oxígeno siempre está como oxígeno molecular en el aire, ¿no? Es decir, O2, ¿sí? El oxígeno como elemento, como átomo, es muy inestable, ¿sí? Él siempre va a buscar la forma de formar moléculas y en el aire esa molécula está como oxígeno molecular, o sea, dos oxígenos. Entonces, yo tengo que, para cada átomo de oxígeno molecular, pero para cada molécula, ¿sí? O por cada mol de oxígeno molecular, yo tengo dos átomos de oxígeno. Entonces, aquí yo voy a tener dos átomos de oxígeno y esos dos átomos de oxígeno me van a multiplicar el alfa, ¿no? Que es la proporción que yo voy a tener de oxígeno en esa reacción de combustión. Entonces, aquí yo voy mirando para cada uno de los productos cuánto oxígeno hay en cada mol. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo dos átomos de oxígeno por mol de CO2. Entonces, yo voy a tener aquí 2X, ¿sí? Y aquí yo voy a tener un átomo de oxígeno por mol de H2O. Entonces, voy a tener aquí más una mol por lleno. Pero un átomo por lleno. Entonces, de esta manera vamos construyendo como un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Y vamos a hacer lo último para el nitrógeno. Entonces, en el nitrógeno vamos a tener aquí que, bueno, como aquí tengo N2 y aquí tengo N2, no es necesario colocarle el 2 que multiplica 3.96 por alfa, sino que simplemente, o sea, es decir, como la composición es la misma acá y acá, no es necesario multiplicar por o sea, no es necesario decir que tengo dos átomos de oxígeno, pero dos átomos de nitrógeno por cada mol de nitrógeno, porque aquí también voy a tener dos átomos de nitrógeno por cada mol de nitrógeno. Entonces esos dos se van a terminar cancelando. Entonces yo lo que hago es que directamente hago alfa, que multiplica, o más bien, 3.76 por alfa va a ser igual a Z. ¿Listo? Entonces aquí tengo nuestra reacción de combustión. Entonces, una vez que yo haga estos balances, yo empiezo a sacar cada uno de estos coeficientes. Por ejemplo, yo ya sé que X es igual a 1. ¿Sí? Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí para ir dando los valores. ¿Sí? Entonces, de esta primera ecuación, yo sé que X es 1. Lo voy a colocar aquí como 1, pero normalmente no lo colocamos, ¿no? ¿Cuánto va a ser Y? Entonces, si despejamos Y de aquí de la ecuación, nos queda que Y es igual a 2. Vamos a colocar esto aquí. Y vamos a decir aquí, que aquí sacamos que Y es igual a 2. Entonces, en nuestra reacción de combustión nos queda que aquí tendríamos 2H2O. ¿Cuánto sería alfa? 2. Entonces, alfa, entonces aquí tendría 2X, X es igual a 1, entonces aquí tengo 2, más Y, que sería 2. Entonces esto me daría 4, 4 sobre 2 me daría 2. ¿Listo? Entonces aquí tendría 2 para este señor. ¿Y cuánto sería para Z? Pues Z sería 2 multiplicado por 3.76. ¿Sí? ¿Que eso daría cuánto? Como 9, ¿qué? 11, 7.52. Ah, sí, 7.52. 7.52. Listo. Entonces aquí tendría yo que este Z es 7.52. ¿Listo? Y con esto nosotros realizamos nuestro balance de masa. ¿Sí? Aquí ya está completo nuestro balance de masa para la reacción de combustión completa
con aire estequiométrico. ¿Listo? Entonces este es el balance de masa para la reacción de combustión de metano con aire estequiométrico. Es decir, para quemar la totalidad del metano, ¿sí? Yo necesito una cantidad mínima de aire que es esta de acá, ¿sí? Es decir, yo necesito una cantidad mínima de aire que es esta que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, normalmente saber esta relación entre la cantidad de aire por mol de combustible quemado es bastante importante, ¿sí? Eso me permite a mí establecer una serie, de hecho eso es un criterio de diseño, ¿no? O sea, cuando usted sabe cuánto aire le tiene que suministrar supongamos que usted necesite, usted hace sus cálculos, ¿cierto? Y usted dice, yo necesito diseñar un equipo que queme tantos, por ejemplo, tantos metros cúbicos de metano por hora, ¿sí? Entonces usted sabe que para quemar esa cantidad de metros cúbicos por hora de metano, usted va a necesitar una cantidad mínima de aire, ¿sí? Conocer esa cantidad mínima de aire que usted tiene que quemar le va a dar información a usted para, por ejemplo, hacer la selección de un ventilador, ¿sí? Entonces, aquí aparece una relación que es la relación aire-combustible, ¿sí? Entonces, vamos a colocar esa relación aquí. ¿Sí? Fijemos, aquí voy a resaltar esto que es muy importante, aire estequiométrico, ¿sí? Recordemos que el aire estequiométrico es el aire mínimo necesario para alcanzar la combustión completa, ¿listo? Ese aire estequiométrico también recibe el nombre de aire teórico, ¿sí? Teórico porque es la cantidad mínima necesaria para alcanzar la combustión completa, ¿listo? Entonces, y es teórico por lo que normalmente las combustiones con estas cantidades de aire nunca se van a llegar a la combustión completa. Siempre es una idealización de la reacción. Entonces, nuevamente, cuando nosotros queremos hacer los balances de masa, digamos que digamos, el resultado más importante de hacer el balance de masa es saber esta proporción, ¿sí? ¿Cuál es la proporción de aire para la cantidad de combustible que yo quiero quemar? ¿Listo? Entonces, a esta relación aire-combustible normalmente la encontramos en la literatura como una relación AF o AC, dependiendo del libro, ¿no? Si estamos trabajando en un libro en inglés, la mayoría de la documentación en inglés está como AF, ¿sí? A de aire, air, F de fuel. ¿Listo? Y en particular, para este caso, como estamos trabajando con aire estequiométrico, ¿sí? Entonces, generalmente se le coloca un subíndice aquí, ST. ¿Sí? ST que hace referencia a estequiométrico, pero en inglés. Estequiométrico. ¿Sí? Entonces, ST indica estequiométrico, ¿no? Y AF sería relación aire-combustible. En la literatura en español, pues lo vamos a encontrar como la relación AC, ¿sí? Aire-combustible. Y lo que me quiere, entonces la idea de esta relación es una relación másica entre la proporción de aire por combustible quemado. ¿Listo? Por mol de combustible quemado. Perdón, o por masa de aire combustible quemado, mejor. ¿Listo? Entonces, nuevamente. En español también encontramos esto como teórico. ¿Sí?
Entonces, cualquiera de estas formas es equivalente, ¿sí? La relación AFST o la relación ACST o la relación AC teórica. Cualquiera de esas relaciones es lo mismo. Ahora, ¿qué me relaciona esto? Entonces me relaciona la masa de aire por masa de combustible quemado. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo aquí por masa de combustible. Que en el caso presente es el metano. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer ahorita, vamos a mirar cuánta es la masa de aire total que yo tengo para esta reacción que estamos analizando, ¿sí? Y cuál es la masa de combustible total para para un kilomol de metano. Entonces, vamos a colocar aquí. De manera genérica, ¿esto cómo queda? Esto queda alfa, ¿sí? Es decir, este coeficiente alfa siempre me va a dar el coeficiente, digamos, el coeficiente en esta reacción, porque no podemos decir que es el total de moles. El total de moles de aire que yo tendría aquí sería 2 moles de oxígeno y 2 por 3.76, que sería 7.52 moles de nitrógeno, ¿sí? Ese sería el total de moles totales de... Esa sería la cantidad de moles totales de aire que yo tengo en esa reacción. 2 de oxígeno y 7,52 de nitrógeno. Entonces, en total, estaríamos sumando 9, algo moles, ¿qué? 2 y 7, sí. 9,52 moles de aire tendría yo en ese caso. Pero para que esto quede de manera genérica, yo lo que hago es que lo coloco aquí en la ecuación como alfa, que multiplica a estas cantidades de moles que yo tengo aquí, que sería 1 mol de oxígeno y 3.76 moles de nitrógeno, entonces sería 4.76 moles, multiplicado por la masa molar, ¿no? ¿Sí? Porque hasta ahorita yo lo que hice fue aquí identificar el número de moles que yo tengo, ¿no? Entonces tengo 2 moles de oxígeno y 7,52 moles de nitrógeno. Ahora, este valor 2 cambia dependiendo de la molécula que yo tenga aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio esto para butano, que sería C4H8, ya este 2 me cambia. Ya no sería 2, va a ser un valor diferente. Entonces, por eso lo dejo como alfa, ¿no? Alfa que multiplica a este total de moles que tengo aquí, que sería 4,76, y todo esto multiplicado por la masa molar del aire. ¿Sí? Porque recordemos que es un balance másico. Entonces, este total de moles lo debo multiplicar por la masa molar del aire. Le vamos a colocar aquí la masa molar del aire es igual a 29,87 o 28,97. ¿Me pueden verificar? 29,87. No, 28,97. Kilogramos por kilomol. Verifíqueme ese dato, pero creo que sí es ese. Listo. Y todo esto lo divido sobre la masa del combustible que tengo. Entonces, en este caso, entonces fíjense aquí en algo. Como aquí yo estoy planteando la combustión de 1 mol de metano, pues simplemente va a ser 1, ¿sí? Que multiplica a la masa molar del combustible. ¿Listo? En algunas literaturas no colocan 1 mol de metano, sino colocarían 100 moles. Entonces ahí ya tendría que yo colocar 100 moles. ¿Sí? Es decir, estos coeficientes van a depender de yo qué tantas moles de metano coloque aquí en los reactivos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces vamos a mirar cuánto quedaría esa relación aire-combustible estequiométrica para la reacción del metano. Entonces, la masa molar del metano va a ser, entonces serían
la masa molar del carbono, que es 12, y la masa molar del nitrógeno, que es 1. Entonces sería 12 aquí, y aquí tenía 1 multiplicado por 4, sería 12 más 4 sería 16 aproximadamente, ¿no? Es aproximadamente 16. Kilogramos por kilómetro. Entonces ya sustituyendo en la ecuación, vamos a tener que esta multiplicación da 9, ¿qué? 752 y 2, 9,52. 9,52 por 28,97 dividido en 16. ¿Cuánto da eso? Entonces, para el caso que tenemos que es la combustión con el metano, esto va a ser 2. Esto aquí, pues sí se mantiene igual, 28,97. Y aquí tendría 17.23. 16. Listo. Entonces, esto me da una relación aire-combustible de 17,23 kilogramos de aire por kilogramo de metano. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo aquí importante de esta relación. La mayoría de los sistemas de combustión, ¿sí? En la mayoría de los casos se necesita una gran cantidad de aire para quemar un combustible. Por eso es que generalmente cuando ustedes van allá y miran en los cohetes, pues que cuando se lanzan los cohetes, uno se da cuenta que en los tanques, bueno, eso depende también de la densidad del combustible, pero en términos generales, los tanques del oxígeno generalmente son un poco más grandes que los del combustible, ¿sí? Y es justamente por esto, porque la cantidad de aire que se necesita o de oxidante que se necesita para quemar una mol de combustible generalmente es un valor bastante grande. Aquí estamos viendo que para quemar una mol de metano se están necesitando casi 20 veces el total de masa de aire. Bueno, no, estoy exagerando, 20 veces es mucho, ¿no? Pero bueno, sí, 17,23 veces la masa que yo necesito. Es decir, se necesitan 17,23 kilogramos de aire para quemar un solo kilogramo de metano. ¿Listo? Y esto es en las condiciones teóricas, ¿no? O sea, estas son las condiciones mínimas necesarias para producir la combustión total del metano, ¿no? Entonces, recordemos que esto es lo que yo había llamado una reacción estequiométrica, ¿sí? O una reacción química con aire estequiométrico. ¿Listo? Entonces, a esta cantidad de aire que tenemos acá es la que denominamos el aire estequiométrico. ¿Sí? Es la cantidad de aire mínima necesaria para producir la combustión completa en el reactor. Bueno. Ahora, esta relación va a funcionar también como un valor de referencia cuando yo lo quiero comparar con los casos cuando tengo exceso de aire o cuando tengo deficiencia de aire, ¿sí? Yo puedo tener una reacción completa con exceso de aire, ¿no? Es decir, si esta proporción es mayor, ¿sí? Vamos a decir que estamos teniendo una combustión con exceso de aire, ¿sí? Y si este valor es menor, o sea, si tengo un valor, por ejemplo, de 15, yo sé que es una reacción incompleta porque tengo una cantidad de aire menor al mínimo necesario para que se dé la combustión completa, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a incluir un nuevo elemento que se llama la proporción de aire en exceso o la proporción de exceso de aire. ¿Listo? Entonces, esa reacción de combustión, que fue la que yo coloqué aquí, entonces la reacción de una mol de metano con esta cantidad de aire me da un aire estequiométrico, ¿sí? Y ese aire estequiométrico va a funcionar como un valor de referencia. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí es una referencia. Va a funcionar como una referencia a este valor.
¿sí? Porque en una reacción real yo voy a tener unas condiciones un poco diferentes, ¿sí? Normalmente en la realidad, la mayoría de los equipos industriales trabajan con excesos de aire, ¿sí? La mayoría de las calderas trabaja con aire en exceso, dependiendo del tipo de caldera, ¿no? Estaríamos hablando de un 5, un 10% de exceso de aire, ¿sí? Entonces, esta reacción, digamos, estequiométrica, funciona como una cantidad de referencia para saber cuál va a ser la proporción de exceso de aire que yo le voy a colocar a un equipo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar eso por ahí. En la próxima clase vamos a mirar el exceso de aire, ¿sí? Entonces, cómo se calculan los excesos de aire en una reacción química. Y vamos a mirar aquí un coeficiente que se llama el factor de desviación, ¿sí? O el factor de equivalencia. Mejor, perdón. Factor de desviación, no, el factor de equivalencia. Lo confundí con el de estequiometría. Entonces, aquí aparece un factor que es el factor de equivalencia. Ese factor de equivalencia lo que me relaciona es la relación aire-combustible en una reacción real con la relación aire-combustible con una reacción teórica. ¿Listo? Entonces, se estaría comparando este valor, ¿sí?, con el valor real que yo tenga en una reacción de combustión, ¿sí? Y normalmente eso me da un valor que oscila entre, bueno, ahí depende. Entonces, saber ese valor, o sea, saber el factor de equivalencia me permite a mí, de una manera más rápida, saber si esa reacción está en condiciones de exceso de aire o está en deficiencia de aire, ¿sí? Si yo le digo a usted que tengo combustión con 19 kilogramos de aire por kilogramo de metano, es difícil saber, o sea, ¿tendría yo que hacer este cálculo? ¿Sí? ¿Tendría que yo hacer este cálculo de la relación aire-combustible para saber si está en exceso o en deficiencia? Ahora, si a mí me dicen que yo tengo la combustión de metano con un factor de equivalencia de 1.2, yo ya sé inmediatamente con ese valor de equivalencia, yo ya sé que está en condición de deficiencia de aire. ¿Listo? O si me dicen que yo tengo una reacción de combustión del metano con un factor de equivalencia de 0.7, yo ya inmediatamente concluyo que estamos en la condición de exceso de aire. Y si yo sé que la reacción de metano está con un factor de equivalencia de 1, yo sé que está con aire estequiométrico. ¿Listo? Entonces, ese factor de equivalencia lo que permite es facilitar a la persona que está diseñando el sistema o a que está haciendo algún tipo de experimento de combustión cuáles son las condiciones de la proporción aire-combustible. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase vamos a hacer terminar de desarrollar esto para de ahí pasar a de pronto hacer un ejercicio y empezar a mirar ya la parte de el análisis de los balances de energía. ¿Listo? Entonces yo creo que en total este tema lo vemos más o menos en unas 4 o 5 clases. Es unas 2 semanas de clase sobre esto. ¿Alguna pregunta? Yo estoy un poco atrasado con la subida de las clases. Yo ayer ya subí las últimas clases que habíamos hecho. Entonces, yo creo que hoy sí subo las clases inmediatamente termine. Estuve un poco ocupado la semana pasada, entonces. Pero esta clase la subo inmediatamente al Moodle. ¿Listo, muchachos? Entonces quedamos así. Si no hay dudas, pues dejamos ahí por hoy. Y nos vemos en Hasta luego. Listo, muchachos. Hasta luego. Gracias. Chao, pues. Listo, sí, señor.